Muy buenas tardes. Para dar inicio con la celebración de nuestro 33 aniversario de la ICIMI Azcapotzalco, voy a pedirles a todos los que nos escuchan y nos están viendo que mantengan cerrados sus micrófonos a menos que nuestros ponentes les pidan que los abran y que sus participaciones, sean comentarios o dudas, se hagan a través de nuestro chat, del cual una servidora va a estar todo el tiempo pendiente y al final tendremos un espacio para darle seguimiento. El Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica tiene el gusto de presentarles a usted a la empresa Especialistas en Protección Patrimonial 360, que viene representado por Erika Villanueva y Carolina Ceballos, que nos traen una charla sobre finanzas personales. Chicas, sean ustedes bienvenidas. Gracias, Marta. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. La verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes esta información que es de alto valor y que estamos seguras al terminar esta charla, ustedes van a tener un panorama completamente distinto a un tema que hoy está un poco platicado, pero que es relevante y es muy importante. Así que hablemos hoy de retiro y cómo hacerlo a los 50 y no morir en el intento. Queremos hacer una plática bastante interactiva, entonces los invitaremos a colaborar con nosotros desde pues, su teléfono para poder recibir varias de las palabras y de las ideas que tengan. Entonces, vamos a comenzar con la presentación y primero, antes que nada, queremos hacerles una pregunta. ¿Pueden, por favor, escanear el código QR para poder interactuar con nosotros? Se encuentra en la pantalla. Y la pregunta es, en una palabra, ¿qué piensas del retiro? Ayúdenos a contestarla. Vamos a dar un par de minutos para que puedan loguearse y, bueno, puedan escanear el código y empezaremos a recibir sus respuestas. Nos es de muchísima utilidad el hecho de que interactúen con nosotros. ¿Cuántos participantes tenemos, Marta, en la sesión? Llevamos 32, pero se siguen uniendo. Ok. Ok, llevamos 10 respuestas. Yo creo que podemos esperar más respuestas para iniciar con esta charla. Parece que ninguna se repite hasta el momento. Ah, no, sí, vejez. Totalmente. Ok. Ok, vemos que la palabra más repetida es vejez. Algunos piensan que pues, es necesario retirarse con comodidad, es
difícil, incierto. Es una época de cosechar, efectivamente. Y sí, también hay que preocuparnos por nuestras finanzas, o bueno, más que preocuparnos, ocuparnos por nuestras finanzas al retiro. Es una época de disfrute, de tranquilidad, bastante o algo lejano. Nietos, también por ahí veo alguna que habla de nietos. Tranquilidad, ok, interesante. Algo muy lejano. Ok, creo que con estas podemos comentar algo. Pues sí, efectivamente, el retiro es una etapa de cosecha, una etapa en la que si hoy no nos ocupamos por crear algo diferente a lo que se nos dice a lo mejor en los medios, en las redes sociales, pues sí, puede ser algo incierto, puede ser difícil, por supuesto que es lejano. Y fíjate qué importante que a lo mejor hoy lo vemos lejos, pero cuando podemos hacer conciencia del momento en el que estamos y del tiempo que nos queda para llegar a esa etapa de retiro, podemos darnos cuenta que en realidad tanto tiempo no tenemos, ¿no, Erika? Sí, exacto. El tiempo es uno de nuestros activos más valiosos. Y bueno, ahora muchísimas gracias a los que participaron para ayudarnos a hacer esta nube de palabras. Tenemos otra pregunta para ustedes. ¿Cómo les gustaría vivir en el retiro? Igual damos un par de minutos para que nos retroalimenten con sus ideas. Súper, tenemos ya una buena cantidad de respuestas. Muchas están concentradas en tranquilo, viajando por el mundo, efectivamente, disfrutar lo obtenido en paz, feliz, sin preocupaciones, de fiesta, eso está padrísimo, cómodo, dignamente, es importante y también es una de las cuestiones que más nos preocupan en este momento, ¿no? El poder tener una vejez digna y poder mantener nuestro nivel de vida en el retiro. Ok, pues parece que tranquilo es la que más le viene a la cabeza a las personas cuando les preguntamos cómo les gustaría vivir en el retiro. Y sí, efectivamente, pues el retiro, si se planea con tiempo, puede disfrutarse de forma plena. Las proyecciones actuales sobre nuestra generación son no tan alentadoras. Pero bueno, si yo les dijera que esto que quieren es posible o esta tranquilidad que quieren es posible, ¿están listos para que comencemos con esta plática? Supongo que todos contestaron que sí. Entonces, ahora, pues bueno, el activo más valioso que tenemos es el tiempo, como les comentamos anteriormente. El retiro, pues se puede, o la idea es que se disfrute de forma plena. Las proyecciones, como les comentaba, pues bueno, no son tan alentadoras. Los millennials, principalmente, pues somos la primera generación que no va a gozar de una pensión por parte del gobierno. Pues debemos ahorrar para poder retirarnos dignamente. Y aún muchos a sus 30 y tantos altos no están tan conscientes de lo que implica y algunas personas, los que ya empezaron a ahorrar,
han empezado a ahorrar un poco tarde. Además de que, pues bueno, los millennials somos una generación muy peculiar con respecto a la generación X. Hay mayor inestabilidad o se observa mayor inestabilidad laboral, además de tener que aprender o que hemos tenido que aprender a sortear crisis de diversa índole, como crisis económicas, sociopolíticas, sanitarias y ambientales. Y pues bueno, el futuro no es de lo más alentador, no lo digo por asustarles, pero sí es una llamada de atención a estar preparados. Sucede algo muy peculiar con nuestra generación, que somos los millennials, y es que nosotros tenemos un espacio en el cual estamos desinformados, no tenemos cultura financiera, y es que además la mayoría de los millennials no están ahorrando hoy para su retiro. Esto es porque nuestros padres, esta generación que se encargó de criarnos, no tuvieron que hacerlo dado el sistema de pensiones que existía en esa época. Entonces, ellos no se ocuparon tampoco por enseñarnos a hacerlo porque no saben cómo hacerlo. Ese es un punto muy importante a tomar en cuenta. Entonces, aquí hay algo que tenemos que mejorar, un punto donde tenemos que romper con muchos paradigmas y comenzar a hacernos 100% responsables de lo que vayamos a hacer para que en 20 o 30 años, cuando lleguemos a ser viejos, no seamos ni pobres ni estemos enfermos. En Alemania y en Estados Unidos, los jóvenes empiezan a ahorrar para su retiro apenas salen de la universidad. En Latinoamérica la situación es algo distinta. Las personas comienzan a preocuparse por ello a sus 30 y altos, a sus 40. ¿Por qué? Pues justo por lo que acaba de mencionar Caro, la cultura financiera. ¿Cuáles son las principales excusas con las que nos encontramos? Falta mucho. Tengo otros proyectos antes, como adquirir una casa o adquirir un coche. No me alcanza mi sueldo para ahorrar, son como las principales excusas con las que nos encontramos. Y hay una pregunta más que vamos a hacer por esta plataforma que es Slido, para que nos ayuden a responder. ¿Qué aprendiste de tus padres acerca del manejo del dinero que sí te gustaría conservar? Ojalá ayúdenos a poner aquí palabras que aprendieron de finanzas con sus papás. Vamos a ver. Ok, ya empezamos a ver varias. Parece que la más votada es ahorrar. Ahorrar. Nada, también está interesante. Eso es importante. Priorizar necesidades, efectivamente. No endeudarse, un consejo bastante recurrente. Hay otros que aprendieron por su cuenta. Administrarlo, guardar un porcentaje. No a las tarjetas de crédito. Son una buena herramienta siempre y cuando, pues, sepamos utilizarlas y administrarlas correctamente. Sí, que tú tengas el control por tu tarjeta de crédito, no que tu tarjeta de crédito controle tu vida. Efectivamente, Caro. Nunca quedarse en ceros. Tener una reserva de vida. Ahora vamos a hablar al respecto. No gastar de más también es algo que vamos a comentarles justo ahora. Digo, no quiero ser spoiler, pero va muy de acuerdo a la plática. Qué bien. Pues muchísimas gracias por su participación. Gracias, sí. Y sobre todo hay que felicitarlos porque, bueno, la verdad es que
sí hay un poco de noción, o sea, sí hay bastante conocimiento, cultura, y creo que entonces después de todo lo que vamos a comentar aquí, hay una posibilidad muy grande de que sí podamos retirarnos a los 50 y que no nos quedemos ahí con el, es que yo lo iba a hacer, pero me lastimé la rodilla. No, vamos a seguir con esta plática. Y es importante que justo por esto, porque muchas veces hay personas que sí tienen esta educación financiera en casa, pero hay otras que no. Y entonces llega un momento en el que dices, bueno, es que a mí nadie me enseñó cómo tenía que ahorrar, a mí nadie me dijo cómo tenía que hacerlo, cuáles eran los instrumentos correctos. Por eso hoy queremos compartir contigo esta distribución ideal del ingreso, en la cual estoy segura, pues bueno, vas a poder aplicarla y no va a haber una sola excusa para ti para que después digas, es que a mí nadie me enseñó, a mí nadie me enseñó y vamos a ver cómo con esta distribución que, ojo, no la inventó Erika, no la inventé yo, no la inventaron en nuestro despacho, fue creada por expertos en finanzas personales. Así podemos iniciar con una cultura financiera desde este momento sin importar absolutamente nada. Lo ideal es que del 100% de nuestro ingreso distribuyamos de siguiente manera. El 65% aplicado en gastos, gastos en general, la renta, que si vas a la estética cada mes, que si pagas la renta de tu teléfono, viajes, si te gusta ir a restaurantes, te gusta salir los fines de semana, si haces una dieta muy especializada, todos estos que son gastos, que son fijos y algunos son variables, estar considerados siempre en el 65% de tu ingreso mensual. Después, con esto nos va a quedar un 35% disponible que vamos a utilizar para ahorro, el cual se va a dividir de la siguiente manera. El 5% lo vamos a utilizar para emergencias. ¿Por qué? Porque puede ser que algo tan de la vida cotidiana como que se te poncha una llanta o te enfermaste y tuviste que ir a cubrir una receta y a lo mejor fueron 3,000, 2,000 pesos, en ese momento tus gastos se ven comprometidos y pues no está padre utilizar o tener que escatimar de algo para cubrir por otra cosa. Entonces, lo ideal es que ahorres el 5% mensual hasta llegar a tener por lo menos 3 meses de tu gasto y así vamos a ver, por ejemplo, en marzo tuvimos una situación donde todos estuvimos en confinamiento y algunas personas se quedaron sin empleo. En ese momento, algunas personas que pudieron haber hecho este ahorro de emergencias pudieron estar tranquilos de tener 3 meses de gastos disponibles para salir adelante en lo que sucedía toda esta situación. El otro ahorro es el ahorro a largo plazo. Este ahorro es específico para el retiro. Se recomienda comenzar por lo menos con el 10%. Este 10% tiene que ser proporcional a tu ingreso. Si un mes ganas 30,000 y al siguiente ganaste 50,000, este 10% debe ser siempre en proporción. Lo mismo pasa a lo largo del tiempo. De esta manera podrás asegurarte tener algo que sea adecuado al estilo de vida que tienes en este momento. Y el otro es el 20%. El 20% está en la inversión. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero el retiro no viene únicamente de un lado. Entonces, imagina que a mí cuando damos estas pláticas y estas asesorías, muchos chavos dicen, no, yo no me preocupo por mi retiro porque yo voy a poner un negocio y de eso voy a vivir. Yo voy a vivir de mis rentas, ok, y de eso cuánto tienes ahorrado para comenzar ese negocio exitoso. Es importante comenzar a ahorrar poco a poco para generar una gran inversión y que entonces ese negocio que estás por construir sea un negocio grande y ampliamente rentable para que puedas vivir no solamente en el retiro, sino a partir de ahora. Además, otras personas dicen, ok, pero si mi ingreso es bajo, si tengo un salario bajo, ¿qué hago? Bueno, en lugar de ahorrar el 35%, puedes iniciar con el 20% distribuido y lo más básico de todas las finanzas personales es gastar menos de lo que ganas. Y antes de generar un gasto, preguntarte si es realmente necesario y si no, entonces destinar ese dinero a
un ahorro que pueda darte beneficios en el futuro. Muy bien, Caro, muchas gracias. Y ahora, ¿cuál sería la distribución ideal del ingreso si quieres retirarte a los 50? Pues bueno, tendrías que ahorrar el 50% de tus ingresos de forma mensual. ¿Se puede hacer? Sí, definitivamente se puede, pero ¿estarías dispuesto a sacrificar tu estilo de vida? ¿Vale la pena? ¿Crees que vale la pena? Depende de cada quien. En realidad, pues bueno, cada quien decide sobre su futuro y puede poner en una balanza si prefiere sacrificar algunas cosas de su estilo de vida actual para poder vivir de forma austera y poder tener mayores ingresos o ser rico en la vejez, o si prefieres como no escatimar durante tu etapa laboral, tu etapa activa, laboralmente hablando, y vivir como de una forma un poco más austera en la vejez. Entonces, ¿qué piensas de esto? Seguramente, pues no es como ideal dejar de vivir austeramente, pero fíjate que hay muchas personas que lo están logrando a través de este movimiento llamado FIRE, que significa Financial Independence Retire Early, creado por nuestro amigo, no es nuestro amigo, por Peter Adeny, que es autor del blog Mr. Money Mustache. Y bueno, él nos recomienda que podemos iniciar en este momento a vivir austeramente, recortando gastos en transporte, evitar deudas para cosas que no son primordiales, cancelar gastos en servicios que no se aprovechan al 100%. La mayoría de los gastos que generamos los seres humanos están en 3 factores: en vivienda, en alimento y en transporte. Entonces, si tú puedes hacer un ahorro en esa parte, seguramente con el tiempo podrías lograrlo. La intención de este movimiento no es que tú a los 40 te retires y que ya no vayas a hacer nada. Al contrario, se trata que a partir de los 40 comiences a dedicarte a hacer lo que realmente te apasiona, lo que te mueve. Que si quieres dar conferencias por el mundo, dedicarte a salvar perritos que están en problemas en la calle, o quieres hacer lo que sea, a lo mejor lo tuyo es plantar limones, y bueno, puedes dedicarte a hacer eso toda tu vida a partir de vivir con esta austeridad para tener esto en el futuro. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Es que tienes que ahorrar el equivalente a 25 veces el gasto de tu primer año de jubilación, para que entonces así puedas dedicarte a cumplir tus sueños de retiro. Y luego, bueno, una vez que ya ahorraste, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con ese dinero? Pues bueno, nuestra recomendación es invertirlo, aprender a invertirlo y hacer que tu dinero trabaje para ti. Generalmente el patrimonio se construye a partir de las inversiones. No se vale solamente ahorrar por ahorrar, porque te puedes perder en el camino. Como tal, el ahorro por sí solo no te da una libertad financiera, pero a partir de él sí se puede construir una si lo pones a trabajar. ¿Y cuáles son mis opciones para invertir? Pues antes que nada, considera la diversificación. En la gráfica que vemos aquí tenemos lo que nosotros llamamos los 5 pilares del retiro. Lo que se recomienda es no poner los huevos en la misma canasta. Es necesario considerar la diversificación, que puede venir de diversas fuentes. Los ingresos que queremos o que anhelamos tener al retiro pueden venir ya sea de los bienes raíces, de algún salario que tengamos que nos permita también ahorrar en el largo plazo, inversiones, negocios, o bien los seguros, que nos pueden dar un colchón en caso de que alguna de las demás fuentes llegara a fallar. Todas estas fuentes tienen ventajas y también tienen algunos riesgos. Generalmente, bueno, hemos escuchado como buen consejo de nuestros padres y nuestros abuelos que compremos una casa para poder retirarnos y tener algo en donde vivir. Y sí, es un muy buen consejo. Sin embargo,
pues bueno, también es necesario considerar algunas otras fuentes que nos permitan asegurar ese ingreso en el retiro y poder asegurar este nivel de vida que nos gustaría tener en el largo plazo. Entonces, ahora hablemos un poco de demografía. Lo que vemos aquí son las pirámides demográficas del país desde 1950, 2015 y una proyección al 2050. Las pirámides demográficas nos muestran la distribución de la población de hombres y mujeres por edad a lo largo del tiempo. Entonces, anteriormente, hace muchos años, el número de hijos por mujer era muchísimo más alto a lo que actualmente vemos. En 1950, el número de hijos promedio por mujer era de 7 hijos, nada más y nada menos, sí, un poco escalofriante, pero creo que a todos nos suena, ¿no? Varios de nosotros pues tenemos más de 2 tías, nuestros abuelos sabemos que también tuvieron varios hermanos, y a lo largo del tiempo, pues esa población o ese nivel de natalidad ha disminuido considerablemente, haciendo que la pirámide demográfica se invierta. Actualmente, en el 2020, el número de hijos por mujer es de 2, y se estima que en el 2050 sea de 1.7 hijos, haciendo que esta pirámide, pues más que parecer una pirámide, ahora parezca un cupcake, como pueden ver en la gráfica de 2050. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que no va a haber suficiente población activa, a diferencia, por ejemplo, de lo que vemos en el 2050, activa laboralmente para poder sostener a la población mayor. Los bienes y servicios y los ingresos económicos que genere la población que está en etapas activas, que sería la población entre 18 y 55, 60 años, no van a ser suficientes para poder mantener a las personas que ya estén viviendo su vejez y que no puedan trabajar. Entonces, ¿cuáles son los temas más relevantes al retiro? Pues básicamente las condiciones de salud y las pensiones. ¿Cuándo debo empezar a ahorrar? Pues ya, mañana es tarde. Lo más recomendable es que se empiece lo más pronto posible para que podamos alcanzar una tasa de reemplazo bastante buena o alta. Según la OCDE, la tasa de reemplazo en México proyectada es del 27%. Nosotros ahorramos, las personas que trabajan de forma formal para una institución, ahorran al Afore el 6.5%, lo cual se estima que se traduzca en una tasa de reemplazo del 27% al retiro. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es la proporción de sueldo que vas a recibir al momento de tu jubilación con respecto a lo que recibías cuando eras un trabajador en activo. Dado que ese porcentaje no es del 100%, representa una pérdida de valor adquisitivo en la vejez. Entonces, ¿cuál es la tasa de reemplazo ideal? Es del 70%. El promedio de los países que pertenecen a la OCDE es del 63%, lo cual, nos dice que todavía hay mucho que hacer para poder complementar el ahorro de las pensiones a partir de todo este tema que está habiendo sobre el envejecimiento demográfico debido a la disminución en la natalidad. Entonces, entre el 27% y el 70% tenemos 40 puntos porcentuales de diferencia. Imaginemos que si antes de jubilarte ganabas 30,000 pesos, cuando te jubiles ganarías a partir de este 30% de tasa de reemplazo, recibirías un ingreso de 9,000 pesos. ¿Sería suficiente para ti en la vejez? O sea, ¿podrías vivir el resto de tu vida
con ese ingreso? Actualmente, la OCDE lo que recomienda es que pues, en México la aportación debe ser al menos del 15% y ahorrar durante 40 años para poder alcanzar una tasa de reemplazo del 50%. Con este 50% y este tiempo de ahorro, que 40 años, pues sí, es un montón, alcanzaríamos, pues todavía, o sea, solamente un 50%, nos faltarían otros 20 puntos porcentuales para poder llegar al óptimo. Entonces, lo ideal es ahorrar de forma complementaria o de forma alterna para poder tener una tasa de reemplazo mayor que nos permita pues asegurar nuestras necesidades en la vejez. Ahora vemos en esta gráfica o en esta imagen escenarios de 3 personas que planearon su retiro de forma distinta. El primero es un chico de 25 años que decidió empezar a ahorrar a esa edad 50,000 pesos anuales. A sus 40 años, ese chico tiene 1,000,000 de pesos acumulados. A los 50 tendría 4 millones de pesos y a sus 60 años habría alcanzado nada más y nada menos que 10 millones de pesos. Nada mal, ¿no? Esto le podría dar una renta mensual vitalicia a sus 60 años de 67,000 pesos. Además de que pues, le puede dar el beneficio de retirarse a esa edad con un nivel de sueldo bastante bueno. Ahora veamos este otro caso. Es el de una persona que decide empezar a ahorrar a los 40 años 50,000 pesos anuales. ¿Qué pasa? A los 60 años, o sea, bueno, de entrada no se va a poder retirar a los 60 ni a los 50. Porque a sus 60 años tendría 2 millones de pesos acumulados. En realidad, pues no le alcanza muy bien para vivir el resto de su vida, estos 2 millones de pesos. Entonces, pues bueno, decide quedarse otros 5 años más y empieza a ahorrar y llega a ahorrar 4 millones de pesos. Decide retirarse a los 65 años y estos 4 millones de pesos le dan la oportunidad de poder alcanzar una renta mensual vitalicia de 28,000 pesos para vivir el resto de su vida. Entonces, ¿qué tendría que hacer esta persona de 40 años para poder alcanzar el nivel de renta mensual vitalicia que tendría el chico de 25 que se retirará a los 60 años? Pues nada más y nada menos que ahorrarle 120,000 pesos anuales para que a sus 65 años pueda retirarse con 10 millones de pesos o bien convertirlos en una renta mensual vitalicia similar a la que tendría el chico de 25 años. Esta renta sería de 69,000 pesos. Entonces, ¿cuál de los escenarios te gusta más? ¿Cuál prefieres? ¿Con cuál te sientes más identificado para poder vivir pues dignamente en la vejez? Creo y espero que todos estén pensando en el caso número 1, que es el chico de rojo que está ahorrando desde los 25 años. Aquí el tema es que seguramente esto genera tensión, incertidumbre, porque puedes decir, bueno, ¿y luego cómo lo logro, no? O sea, si está muy padre, 10 millones de pesos para recibir 64,000 mensuales, pero ¿cómo lo voy a lograr? En México existe el esquema de pensiones, el mismo que fue modificado el 1 de julio de 1997. Antes existía la ley 73 y no vamos a hablar de ello porque todos los que nos encontramos aquí cotizamos en la ley 97. En la ley 97 tenemos 3 modalidades de retiro. La primera es el retiro programado, que está en la AFORE,
La otra son las rentas vitalicias, que se hace a través de las aseguradoras. El IMSS tiene la obligación de informarte cuáles son las aseguradoras que tienen estos planes de retiros en rentas vitalicias, y son a partir de las aportaciones que tú decides hacer extras a lo que está en la Afore. Y ahorita vamos a hablar muy bien de las Afores. Y la otra es la pensión garantizada. Si tú llegas a cumplir las semanas cotizadas requeridas para la jubilación y el retiro, pero no tienes el total de dinero acumulado, bueno, entonces el gobierno te da una pensión garantizada valuada hoy en 2,300 pesos mensuales. No sé tú, pero creo que 2,300 pesos mensuales realmente no nos alcanzan para vivir dignamente. Ahora, ¿cómo funciona este tema de la Afore? Como sabes, pues aumenta la esperanza de vida, aumenta la población, aumenta todo. Y bueno, se supone que ahora los trabajadores debemos ser responsables, no se supone, es que debemos ser responsables completamente de tener un retiro importante y que sea digno. ¿Cómo funciona? El empleado, el empleador y el gobierno hacen una aportación, como dijo Erika hace rato, del 6.5% del sueldo cotizado semanalmente por cada trabajador. Y entonces ese dinero entra a la Afore pone a trabajar ese dinero y genera algunos rendimientos. Este dinero lo vas a recibir cuando cumplas con los requisitos que te voy a presentar ahora. Contar con 1,250 semanas cotizadas, estamos hablando aproximadamente de 24 años de trabajo. Contar con 65 años de edad y tener acumulados por lo menos 1,600,000 pesos. ¿Para qué? Para que entonces podamos tener esa tasa de reemplazo de la que nos estaba hablando Erika hace rato. Ahora, sé que por lo menos muchas personas de nuestra edad están buscando retirarse con 15,000 pesos mensuales. Para alcanzarlo por medio de una Afore, tendrías que tener un ahorro de 3.6 millones de pesos. Y eso, con los sueldos actuales en nuestro país, se conseguiría trabajando 189 años. Yo no puedo vivir 189 años hasta ahora. Y creo que nadie en esta sala lo puede hacer. A menos que sí puedas, es momento de que comiences a diseñar un plan que esté por fuera de lo dispuesto por la ley para alcanzar esa pensión digna que tú mereces, y que a partir de este momento comiences a ser responsable del futuro que te espera a ti y a tu familia. Perfecto. Y pues bueno, como conclusión, creo que ya está de más comentarlo, pero me parece bastante necesario hacer énfasis en que el retiro va a ser una etapa muy, muy difícil en el país y tú eres responsable de cómo pasarlo, si lo quieres pasar bien, más o menos, o perfectamente bien. Lo más importante pues de esta estrategia es diversificar. Caminos hay muchísimos, todas las estrategias ayudan, no hay una que sea la panacea y que englobe como todos los beneficios que te dan cada una por separado. Entonces, tenemos diferentes alternativas, como son las Afores, la compra de bienes raíces, el montar algún negocio y recibir ingresos de él, los planes personales de retiro, los seguros y también, pues bueno, el salario que se puede recibir si se trabaja de forma formal. Entonces, pues básicamente actualmente el gobierno sí está preocupado porque no va a haber pensiones suficientes para la población en el futuro, entonces sí hay ciertos beneficios fiscales en los planes personales de retiro que pueden ser deducibles de impuestos. Y pues bueno, como asesoras financieras podemos ayudarles a crear una estrategia que sea conveniente a lo que quieren lograr, a sus objetivos específicos, y nos encantará poder ayudarlos. Bien, aquí les ponemos nuestros contactos para que puedan con toda la confianza escribirnos o mandarnos algún WhatsApp para poder agendar una reunión con ustedes de forma personal. Y nos va a dar mucho gusto contactarlos, conocerlos,
muy personalmente y poderlos ayudar a crear esta buena estrategia. Y también en este momento quisiéramos tener un poco más de contacto e interacción con ustedes, abriendo nuestro panel de preguntas, porque a lo mejor algo por ahí no quedó tan claro o tengan algunas otras dudas que podamos apoyar a resolver a partir de ahora. Si alguien va a tomar la palabra, nos puede decir su nombre, cuántos años tiene y cuál es la pregunta que nos va a hacer para entonces ver quién la puede responder. Sí, Creo que bueno, ¿Sí? Humberto, sí, ¿verdad? sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Hola, claro. Humberto. Sí, claro. Ah, ok. Pues primero que nada, muchas gracias. Yo también soy cercano colaborador del ingeniero Gerardo. Estaba escuchando la presentación de ustedes y manejaron la parte de lo que es el tema de la cultura financiera, pero en realidad muchos de nosotros, o aquí la mayoría, no tienen la cultura del ahorro, que para empezar es muy importante, porque primero que nada, cuando uno recibe su sueldo, siempre se destina, primero que nada, la regla es primero se ahorra y luego se gasta. Y mucha gente lo hace al revés. Primero gasta y ya lo que sobra dice, bueno, esto lo echamos como que al cochinito, ¿no? Entonces, más que nada hay que empezar a trabajar esa parte de la cultura financiera. Y ya sobre eso podemos hablar lo que es el éxito financiero, que es precisamente las etapas. El éxito financiero es las etapas que tú te vas anticipando a cada una, ahora sí, de los caminos de los que en tu vida. A tantos años invierto, a los tantos años compro un edificio, a los tantos años de mi vida pongo un local, no lo sé. Entonces, también es importante que en esa parte se les asesore. Tú también comentaste en los seguros. eh, Mucha gente decide invertir en los seguros. Yo creo que los seguros tienen muy buenos planes de retiro. Bueno, algunos años, no sé, algunos manejaban los planes de trasciende, donde tú aportabas 10, 15 mil pesos durante 10 años, dejabas de pagar y los recogías ibas a los 50 años y te daban un rendimiento. Entonces, hay muchas, como tú bien lo comentaste, aquí lo importante es diversificar, porque mucha gente tiene muy buenos montos de cantidades muy buenas en el banco, pero finalmente ahí está y el dinero pues ahí está, no produce. Sin embargo, si tú empiezas a diversificar, a lo mejor hasta puedes comprar unas pequeñas acciones de una empresa o compras maquinaria, las rentas, no sé. Entonces, porque el dinero en el banco la verdad es que no retió mucho, no te da así como que un rendimiento atractivo, pues no. Entonces, es bien importante que ahorita muchos estudiantes que están en su etapa productiva y muchos que están trabajando, se les dé esa etapa de la cultura financiera, ¿no? Que vean un poquito más a futuro, que vean un camino, pues un proyecto de vida en donde van a invertir, no sé, a los 20 años tengo 100,000 pesos, de esos 100,000 pesos se van a convertir en 300 en 3, 4, 5 años, pero si uno no les da la herramienta de guiarlos en dónde invertir, en dónde ponerle un poquito más de dinero, en dónde no arriesgar tanto, eso sería mucho, muy bueno, ¿no? Entonces, por ahí escuché la otra vez en una conferencia que lo que le está haciendo falta a todas las escuelas y universidades es que más allá de las materias que les dan, les den seminarios de negocios, de cómo iniciar un negocio, de cómo invertir tu dinero, de cómo explotar las ideas que tú tienes, de cómo ya teniendo tu negocio bien consolidado, cómo mantenerlo, porque recordemos también que el éxito de un negocio es más allá de la calidad de los productos que tú fabriques, del precio, de la atención, es se me fue la palabra. Ay, se me acaba de ir por perdón, sustentabilidad. dejo de la rentabilidad, es la permanencia. Mientras tú sigas en el mercado, puede haber muchísimos productos que tú elabores o produzcas, pero mientras tú sigues en el mercado y sigas con la permanencia, siempre vas a tener éxito en el negocio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es muy importante que se les muestre a los estudiantes y a las personas que tienen sus planes de retiro, en qué invierten, en dónde, por ejemplo, hay muchos, ahorita por la situación está difícil, pero aún así eh, se puede hacer buenas inversiones. Digo, si te pones a buscar, se puede invertir tal vez en negocio pequeño que te vaya dando un rendimiento.
tal vez mensual, tal vez quincenal, eso ya lo estipularás, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de invertir. Nada más la cuestión es que encontrar, pues toparte con alguien como ustedes, que son personas asesoras financieras que te pueden guiar en el camino de que finalmente, pues, tú alcances tu éxito financiero. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante explicarle a la gente, ¿no? En dónde va a invertir su dinero, en cuánto tiempo lo va a recibir, sobre todo si quiere, pues, llegar a una edad, como dices, 60, 65, con un estilo de vida bien, donde puedas estar tranquilo, vivir en paz, ¿no? Entonces, también comentaste algo más de, déjame ver, ok, yo creo que es lo que, bueno, más bien lo que quería comentar, ¿no? Sí, Humberto, te agradecemos mucho, sobre todo felicitarte porque pusiste mucha atención en nuestra plática y eso es importante, ¿no? Siempre saber que te llevas información que vas a comenzar a utilizar. Y sí, sobre todo, evidentemente es claro que una plática de 1 hora acerca del retiro no va a ser la diferencia, no es todo para comenzar a poner el dinero en los lugares adecuados y correctos, pero sí es el primer paso y nada mejor que un primer paso para comenzar. Entonces, sí, hay más información que podemos obtener, más información que podemos dar, pero para empezar nos pareció que estos eran los temas más relevantes a conocer acerca del retiro y que poner a los jóvenes en perspectiva de que ya no hay tiempo, ¿no? Es como, hay una frase muy famosa que dice por ahí, lo malo es que crees que tienes tiempo y esperamos que hoy con esta charla pues nos haya quedado claro que el momento ideal para comenzar a invertir no es mañana, es en este momento. Así es. De hecho, en la parte de la presentación comentabas que luego mucha gente decía que no le alcanzaba, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros nos tocó estudiar en la universidad en la mañana y estudiar y trabajar en la tarde, con un trabajo en la mañana y otro los fines de semana? Finalmente el tiempo se lo hace uno, porque dice, no, es que no me alcanza y pues búscate otra chamba, ¿no? Y si no, pues tercer turno, no lo sé, pues a cuántos no nos tocó. Entonces, pues pretextos no, yo creo que siempre el tiempo se lo hace uno, las ganas se las pone uno, entonces, ahora sí, ¿cómo te quieres ver? Pues así quieres trabajar, ¿no? Entonces, eso ya también depende mucho de las ganas que quiera sobresalir uno. Gracias, Humberto. ¿Alguien tiene alguna pregunta muy específica para que podamos apoyar a resolverla? En el chat escribió Jesús Hernández 2 preguntas, pero tu primera pregunta se borró, Jesús, por estas entradas y salidas que hemos estado teniendo del Zoom. Pero la segunda dice, ¿puede entrar a Afore como independiente? No precisamente. Bueno, la FORE es parte de una prestación de la seguridad social. Cuando realmente, o sea, cuando trabajas de forma como empleado para una empresa, la empresa está o el empleador está obligado, si te da seguridad social, obviamente, a aportar un porcentaje de tu sueldo. Adicionalmente, pues bueno, también tú aportas otro porcentaje y el gobierno aporta otro porcentaje pequeñito para poder hacer esta constitución del 6.5%. Hay alternativas, o sea, si trabajas como independiente, hay algunas otras alternativas para poder ahorrar, no precisamente a través de la FORE, pero sí de forma personal, como son los planes personales de retiro o bien alguna cuenta en algún fondo de inversión que te pueda dar rendimientos a lo largo del tiempo. También, pues bueno, como les comentamos, pues es súper importante considerar la diversificación. Entonces, pues bueno, este ahorro podría destinarse igual a los bienes raíces o bien a un negocio que te genere ingresos. Sin embargo, pues no, o sea, cuando ahorras a la Afore es porque tienes un trabajo formal. ¿Contesté su pregunta? ¿Es claro, Jesús? Sí, dice que sí. Este, Rogelio Escamilla preguntaba
si tuvieran ustedes 22 años, ¿qué harían con sus ahorros? Yo creo que cuando hablaron de diversificación, lo mencionaron, pero si quieren abundar, ¿en dónde invertirían y cómo lo harían? Bueno, lo importante, qué padre a los 22 años poder tener ahorros, ¿no? Porque primero, ¿no? Es como muy importante saber que es una edad en la que tienes dinero y lo que quieres es vivir la vida al tope. Pero si eres una persona con cultura financiera y si estás generando ahorros, yo iría por hacer mi inversión en un lugar que me genere esquemas garantizados. No jugar con riesgos como algunas inversiones, no sé, tipo Forex o lugares donde no puedan garantizarme una ganancia específica. Lo haría específicamente en una aseguradora para garantizar por esquemas, valores en efectivo en el tiempo, que mi dinero sí o sí va a ganar y que además me estará regalando protección ante invalidez y fallecimiento. Claro, Pedro, adicionalmente, complementando lo que acaba de mencionar Caro, sí es, o sea, este nivel de aversión al riesgo que tiene cada persona, es importante conocerlo, porque pues no para todos aplica lo mismo, ¿no? No es como one size fits all. Y en realidad, o sea, sí es importante saber cuál es, cuál es como ese nivel de riesgo que estás dispuesto a correr por tus inversiones y de acuerdo a eso, ajustar las herramientas que sean más convenientes para ti. Y sí, apoyo lo que comenta Caro sobre tener un fondo garantizado. Sin embargo, pues bueno, de nuevo mencionamos la diversificación, que es muy importante. Digo, espero que ya con esto les haya quedado claro que la conclusión de la plática para el ahorro es tal cual la diversificación. Pedro Antonio Cruz quiere saber cómo comenzar a invertir en CETES. Ok, hay una plataforma que es del gobierno que se llama CETES Directo, en donde tú puedes crear tu cuenta, firmas un contrato. Claro, tienes como algunos límites si lo firmas de forma digital, pero se puede hacer desde la tranquilidad de tu casa. Puedes abrir esta cuenta y poder invertir ahí en CETES. Puedes elegir entre los diferentes plazos. Y también, pues bueno, se pueden hacer algunas domiciliaciones a la tarjeta de débito para que el ahorro se vaya haciendo de forma recurrente. Y no pase lo de, ay, se me olvidó o me quedé sin dinero. Entonces, como recapitulando el consejo que nos dio Caro sobre ahorrar antes de gastar, pues podrías empezar a aplicar esa estrategia haciéndolo así. En cuanto te llegara algún ingreso, tu quincena o algún otro ingreso que tengas, hacer una domiciliación para que inmediatamente jalara el dinero la plataforma y pudieras tener como un ahorro programado. Ok, dice Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia entre ahorrar en una Afore y en un banco? Bueno, la diferencia es que el Afore es una prestación con la que tú cuentas a través de la seguridad social. Esta es algo que tú tienes por default cuando estás cotizando ante el IMSS. Entonces, quieras o no quieras, si estás cotizando por medio de tu empleador, vas a tener el Afore, ¿no? Y en el banco, bueno, habrá que ver de qué manera estás ahorrando en el banco. Si es únicamente en una cuenta de débito y que tu dinero vaya ahí creciendo quincena con quincena, no es muy recomendable porque lo que estás haciendo ahí es devaluar tu dinero. Contrario sería a buscar un esquema de ahorro, un esquema de inversión en el tiempo en el banco que pueda darte algún rendimiento por ahí. Eric Zapata dice, el tema de los bitcoins me intriga mucho. ¿Es una buena forma de iniciar una inversión?
Depende de tu nivel de aversión al riesgo. Mm. Hay una regla básica en finanzas que es a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, en el caso de los bitcoins, nadie sabe cómo predecir el algoritmo, o sea, es algo totalmente incierto. De pronto, digo, a través de este tiempo, o sea, desde que se inició a la fecha, pues han sucedido N cantidad de cosas. La última, pues la pandemia y las elecciones en Estados Unidos. Entonces, pues de pronto el Bitcoin puede llegar a tener comportamientos impredecibles que, bueno, a la fecha no se han podido pronosticar con ninguna herramienta o ninguna metodología financiera. Entonces, sí, en el caso de los Bitcoins, pues bueno, puedes recibir, dado que tienen un alto nivel de rendimiento, por momentos puedes tener un nivel de riesgo altísimo. Entonces, pues depende, o sea, depende mucho de cuál es tu nivel de aversión al riesgo. Tú decides. Rangel Álvarez Víctor Manuel pregunta, ¿un fondo de inversión es una buena opción para invertir? Uy, ahí tengo una experiencia personal que en este momento no les voy a compartir porque igual y se pueden poner un poco dramáticos, pero básicamente los fondos de inversión, dado que tienen una liquidez alta, en el largo plazo pueden no ser la mejor opción debido a que, pues bueno, en cualquier momento puedes tomar tu dinero del fondo de inversión, a menos que tenga un plazo definido. Si ese plazo es relativamente corto, pues tu fondo de inversión podría ponerse en riesgo. Si el plazo del fondo es largo, pues ahí podríamos asegurar un poco más, ¿no? Ese fondo de retiro. Generalmente, pues bueno, todas las herramientas tienen tres características. Una es el nivel de riesgo, otra es el nivel de rendimiento y otra característica es la liquidez. Entonces, lo ideal es hacer, o sea, como hacer una herramienta que te permita combinar las tres de forma óptima. Probablemente, si, o sea, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Si tienes que ahorrar 40 años y no vas a poder tocar tu dinero, nada, ni un peso en esos 40 años, me vas a decir, bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué tal es que necesito? O sea, no sé lo que va a suceder en mi vida durante estos 40 años. Entonces, lo importante aquí es poder balancear el porcentaje de ahorro que se va a determinadas herramientas. Como les comentábamos, pues bueno, no hay una sola. Ojalá hubiera una que englobara como todo y que fuera como la herramienta perfecta, pero a partir de la combinación de ellas podemos hacer una estrategia financiera óptima de acuerdo a estas tres características: rendimiento, riesgo y liquidez. Dice Luis primero, ¿recomiendan invertir en la Bolsa Mexicana de Valores y cómo hacerlo? Ok, hay varias plataformas que te permiten invertir en la bolsa. Otra vez, depende. O sea, todo esto, y sí, tal vez me van a odiar por mi depende, pero los actuarios somos un poco así. Todo depende en la vida. Sí, es bueno tener inversiones en renta variable, pero pues también hay que considerar que el porcentaje, o sea, según lo que recomiendan los expertos en finanzas personales, este nivel de o porcentaje de inversión en activos especulativos no debe pasar el 20%, debido a que, pues, podría, en algún caso en el que hubiera como algunas corridas de liquidez o algún poco de inestabilidad financiera, podría poner en jaque el patrimonio. Entonces,
Es una de las herramientas, es una buena herramienta para poder recibir rendimientos. Sin embargo, pues bueno, sí hay que hacerlo con conciencia. Además de que, pues sí recomiendo al menos tener algunas nociones para poder invertir en la bolsa, ¿no? Como, pues bueno, comprar cuando está la básica de todas y la que es como así de casi de primaria es comprar barato y vender caro. Carla Bernal tiene una pregunta, pero dame un segundo porque no puedo verla. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre CETES y seguros en el tema de ahorro? Bueno, los CTE son una herramienta de inversión en la cual, pues, o sea, sabes, puedes iniciar desde muy poquito, desde 100 pesos. La diferencia central sería la protección. O sea, que tú estás comprando, además de tener un plan de inversión a largo plazo, estás adquiriendo protección ante una invalidez, ante el fallecimiento, ante cualquier situación, y entonces estás garantizando también algunos valores al futuro. Eso, desde mi perspectiva, es la parte medular que tiene en diferencia a un CETES con un seguro, ¿no? O sea, la protección. Ok. Había visto en el chat una pregunta acerca de lecturas, qué libros podíamos recomendar, solo que creo que se quedó hasta arriba. Déjame la busco. Y esa estaba muy buena. No la veo. Sí, Sí, es está hasta una arriba. pregunta de José Antonio. José Antonio dice, ¿qué libros o cursos nos recomiendan para mejorar nuestra educación financiera? Ok, yo tengo un libro que es muy bueno y muy sencillo de digerir. Se llama Ten peor coche que tu vecino, es de Luis Pita y nos da algunos conceptos básicos de finanzas personales para comenzar a crear educación financiera desde la juventud, ¿no? Ese libro para mí es fácil de entender y creo que lo puedo recomendar para personas de esta generación en la cual creo que estoy inmersa y es un básico que puede ser Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y bueno, también hay otro de Marty Savas que se llama ¿Qué hago con mi dinero? Es bueno, propone situaciones y nos dice cómo salir avante en cada una de esas. Entonces, dependiendo de lo que uno tenga en perspectiva, puedes encontrar en ese libro algunas respuestas importantes. Claro, adicionalmente, yo les recomendaría el libro de Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker. Y hay otro libro también que es muy bueno y bastante digerible que se llama El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Entonces, bueno, pues aquí tenemos como algunas recomendaciones. Digo, libros, la verdad es que hay muchísimos. Hay otro que me viene a la cabeza que se llama El inversor inteligente también. Si, pues bueno, quieren saber un poco más para invertir o empezar como a hacer algunos pininos. Es un poco más avanzado, pero pues sí es recomendable si deciden hacer inversiones de forma activa. Sí, y hay uno buenísimo, ya este es el último. Finanzas para un tonto, de Juan Marín Pozo. Habla de todo lo que no debes hacer, pero en una historia con un personaje que va teniendo por ahí algunas situaciones. Entonces, si quieres saber qué no hacer, Finanzas para un tonto puede ser un libro muy divertido. Vaccine Hernández quería abrir su micrófono. Vaccine, ¿quieres abrirlo? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi duda es, ya más o menos ya leí todos los libros que mencionaron y están bastante buenos. Lo que sí, por ejemplo, a la hora de invertir en negocios,
y en la bolsa, pues yo considero que las dos opciones, digamos, que mejor van, es primero en la bolsa, para empezar a invertir desde temprano, desde enseguida que entre a trabajar. Yo lo que tendría en mente sería invertir en los ETFs. Y no sé cuál es la diferencia todavía entre ETFs, CETES y otros instrumentos de inversiones. Ese es por un lado. Por otro lado, pues yo igual planeo abrir mi negocio o empresa, pues ya sobre mi proyecto que estoy haciendo en ingeniería. Pero sin embargo es lo que estoy viendo, que más o menos el 20% sometido a riesgo de un salario no sería, digamos, suficiente para solventar el gasto del negocio, ¿no? Bueno, depende del negocio. Me gustaría presentarte a alguien. Él es pues nuestro máster en estos temas en finanzas personales. Está con nosotros y me gustaría mucho que él nos ayude a responder esta pregunta para darnos una perspectiva un poquito diferente y cambiar un poquito también el disco de lo que te hemos venido diciendo Erika y yo. Y quiero presentar a Seúl Gómez Montero. Él es experto en finanzas personales. Entonces, Seúl, si nos quieres ayudar, sé que te gusta. Bueno, muchísimas gracias. Pues felicidades, Caro y Erika. La verdad, han dicho cosas muy importantes. La más importante es justo esta de la diversificación, como ya lo habían mencionado. Entonces, tienes conceptos muy diferentes sobre lo que acabas de hablar. Poner un negocio no tiene que ver con una inversión, tiene que ver con tu propio esfuerzo. Qué tan exitoso o no va a depender completamente de ti, no del negocio en sí. O sea, tú lo vas a hacer exitoso o no. Y el riesgo lo estás poniendo en lo que tú quieras hacer con tu negocio. Luego mencionaste CETES. CETES es deuda completamente y están garantizados, al menos el rendimiento por el tiempo que los hayas contratado. Ahí no estás arriesgando nada, simplemente estás poniendo dinero y te van a regresar una tasa ya garantizada. Entonces, ese no es riesgo. Ponerlo en la bolsa y en un CTF, pues ahí completamente ya estás invirtiendo y ahí pues va a depender, y yo siempre he dicho esto, la apuesta más segura, ¿cuál es la inversión que más rendimiento te va a generar? Pues es la lotería. Tú compras un boleto y si le atinas, vas a tener el mayor rendimiento de la historia. Pero es muy probable que lo pierdas. Que pierdas tu dinero. Pero es una apuesta que estás haciendo y es lo mismo que haces con las inversiones variables. Nadie tiene la varita mágica. De hecho, nadie se ha hecho rico con las... o muy poca gente se ha hecho rica con las inversiones variables, con las inversiones en bolsa. El 80% termina perdiendo su dinero. Pero eso no quiere decir que no lo intentemos. Lo tenemos que intentar porque es una de las maneras en cómo te puedes hacer rico o cómo puedes generar un mayor patrimonio o un mejor patrimonio. Pero lo que tienes que poner ahí es como el dinero que pones para el boleto de la lotería. Sabes que lo vas a perder, pero no te importa. Pero si le pegas muy bien. Entonces, ahí tienes que poner, siempre que hables de una inversión variable, siempre tienes que poner el dinero que estés dispuesto a perder. O sea, piensa que en el momento que lo metes, olvídate de él. Ya, si te fue bien, qué padre. Si no te fue bien, lástima, compadre, pero no pierdas el dinero de tu patrimonio. El dinero de tu patrimonio tiene que estar ahorrado. Y eso lo tienes que poner en instrumentos garantizados seguros. Como si fuera, bueno, disculpe, yo tengo la idea de mínimo ahorrar, digamos, de total de mis ingresos, seguro, digamos, para patrimonio, fondo de emergencias y todo eso, ahorrar entre un 40 a un 30% mínimo para, digamos, solventar cualquier emergencia y meterlo a CTFs para, digamos, ese porcentaje de seguridad. De ahí, pues todo lo demás, ahora sí que someterlo a riesgo. No llegando al 70%, pero sí elevando, digamos, el 20% de sometimiento a riesgo, a lo mejor un 40%. Digo, un 30% se me hace mucho, pero está bien, o sea,
Digo, pues, qué bien. O sea, dentro de eso yo sometería un poquito menos a inversión segura y yo dividiría entre diferentes instrumentos con diferentes categorías de riesgo. Ajá. Recordemos, como bien lo dijo Erika, entre mayor riesgo tienes, mayor rendimiento vas a tener. Entonces, hay una parte que siempre tiene que ser intocable. Al menos el 10% de tu dinero tiene que ser intocable y tiene que estar en instrumentos seguros, porque ese es tu patrimonio colchón. Ese nunca lo debes de perder, nunca lo debes de tocar. Después por ahí puedes poner otro 10 o otro 20% en otros instrumentos que te den plazo, en diferentes plazos, mediano, corto, largo plazo. Mediano y corto plazo. Y después ya viene la parte del riesgo, el dinero que sabes que si lo vas a perder no tiene ningún problema. Con esos 3 plazos, tú vas a tener capital para montar un negocio, que puede ser a mediano plazo, y el 10% siempre va a ser tu válvula de escape cuando las cosas estén realmente mal, que esperemos que nunca pase. Pero eso siempre lo debes de tener. O sea, siempre tienes que tú decir, de ese 10% jamás en mi vida lo voy a tocar, a menos que realmente algo muy malo pase o que ya tengas la suficiente experiencia para utilizarlo. Sí, Eso es lo estoy que yo totalmente creo. de acuerdo. Ajá. Y ahí tienes, y otros instrumentos, un 10, un 20%, un 30%, que con esos puedes jugar. O sea, puedes tener destinado un 10% para probar todas las herramientas financieras que se te ocurran. Crowdfunding, bitcoins, bolsa, lo que se te antoje. Pero sabes que con ese 10% que pierdes o ganes, si lo pierdes no te va a pasar nada, pero vas a ganar mucha experiencia. Y cuando ganes experiencia vas a aprender a invertir y a lo mejor ya vas a poder aumentar ese capital de riesgo, pero ya con conocimiento. La gran mayoría de las personas gana una vez y la siguiente mes mete todo su dinero y se quedan en la quiebra. No invierten paulatinamente, que eso es algo bien importante. Cuando tú tienes que invertir, tienes que aprender a invertir. Si quieres poner un negocio, tienes que aprender un negocio, aprender a hacer negocio. El negocio te va a tardar años en que tú lo domines y es probable que eches a perder 2 o 3 negocios antes de que le pegues al bueno. Entonces tienes que ser mesurado, pero lo que sí siempre debes de ser es nunca dejar de intentar. Siempre tienes que intentar. Aunque pierdas, tienes que volver a hacerlo. Eso es lo más importante, que siempre estés intentando y siempre tengas la parte segura, la parte que sepas que nadie te la va a quitar y que no la puedes perder por ninguna manera. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, Sí. Seúl. Muchas gracias. Gracias, Seúl. Muy buena respuesta. Gracias también a todos y muchas gracias a Marta, Gerardo por el apoyo, la colaboración para que nos permitieran estar aquí con ustedes esta noche. Pues sin duda muy puntuales sus aportaciones, creo que muy ad hoc para el tipo de público que esta tarde nos acompaña, salvo tu mejor opinión, querido Gerardo. Voy a cederte la palabra, no sin antes agradecer su colaboración y su entusiasmo para participar de estos festejos en honor a nuestra amada ESIME. Te dejo el micrófono, querido Gerardo. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a la empresa EPP 360 por su disposición a colaborar con nosotros. Como bien saben, estamos en nuestro 33 aniversario de la ESIME Azcapotzalco. Son ya 103 años de la ESIME, pero son 33 años aquí en Azcapotzalco. Y lo que yo quisiera comentar con nuestros alumnos que el día de hoy nos acompañan es que pues ahorita están en una etapa maravillosa de su vida, porque todavía son alumnos, porque en lugar de que piensen en ahorrar, ahorita le están dando a lo mejor una beca, entonces no tienen muchas preocupaciones. Tan es así es que si yo me los encuentro dentro de 10, 15 años y les digo ESIME Azcapotzalco, se van a reír y se van a acordar de su alma mater. Pero ya hay que empezar a pensar en lo que viene después, en su vida profesional y después en un plan que les dé tranquilidad para su retiro. Eso es lo que queremos dejarles el día de hoy, compañeros, que
piensen que pues están por iniciar su vida profesional y que ya desde ahorita deben de irse preocupando por cuál va a ser ese siguiente paso en su vida. Y pues el siguiente paso va a ser su retiro. No les digo que la vida profesional va a ser mala, al contrario, pues ya van a tener dinero para gastar, es una gran ventaja, pero siempre hay que tener conciencia de que pues no todo es gastar, parte es ahorrar, parte es invertir, parte es prevenir. Muchísimas gracias a todos. Ya nada más antes de despedirme, y como les comentaba, es nuestro 33 aniversario, quiero pedirles de favor si pueden encender sus cámaras para tomar una impresión de pantalla y quedarnos con una foto para el recuerdo por este gran webinar que hemos tenido el día de hoy. Les agradecemos mucho su participación y pues los invitamos a que sigan pendientes y que sigan recopilando más y más información para que su desarrollo estudiantil y su vida profesional sean de lo mejor posible. A todos, muchísimas gracias y vamos a tomar la foto. Un segundo, he dejado en el chat una liga de un formulario que les vamos a agradecer muchísimo si nos ayudan llenándolo. Gracias a todos. Buena tarde para todos. Bueno, ¿listos? Creo que todavía hay alguien que se está peinando. Bueno, a la de 3. 1, 2, 3. Déjenme cambiar de pantalla porque hay muchos conectados. Listo. Muchísimas gracias, compañeros. Que tengan una excelente tarde. En nombre del Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, les agradecemos mucho su participación. Excelente tarde. Síganse cuidando. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Éxito a todos. Gracias. Bye.